Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mallory Paola Moreno Parra. Hoy les voy a hablar acerca del desarrollo de la personalidad. La personalidad son aquellas cualidades que tienen los individuos que los diferencian de otros. Esta se va desarrollando y reforzando desde el momento de su nacimiento hasta finalizar con él. Está con el fin de explicar el comportamiento y evolución de los individuos de manera física, moral, cognitiva, lingüística, social, personal, emocional, entre otros. Son muchos los autores que han intervenido y contribuido a esta psicología, realizando grandes aportes a la misma. Entre ellos encontramos a Piaget, que dividió el desarrollo en 4 periodos: sensoriomotor hasta los 2 años, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La teoría psicoanalítica, donde Freud aplicó 5 etapas: oral, anal, fálica, latencia y genital, entre otras teorías que vamos a estudiar más adelante. Objetivos: conocer el desarrollo de la personalidad desde el nacimiento de los individuos. Específicos: identificar las teorías del desarrollo de la personalidad y sus principales autores. Seleccionar la información más relevante acerca de las teorías. Resumir las teorías mediante un mapa conceptual destacando lo más importante de cada una. Teoría de la personalidad. El comportamiento de cada individuo se ve afectado por factores biológicos, sociales y ambientales. Las principales teorías son biológica, donde encontramos a Hessel. El desarrollo de la personalidad se influencia en parte de manera genética y el ambiente. Este nos habla de un código genético. Hessel: cada individuo es único, pese a que tiene un código genético heredado, tiene la capacidad de aprender y realizarse por sí mismo. Eh, en la teoría humanista encontramos a Abraham Maslow. Maslow se destacó en gran manera con la pirámide de las necesidades. Su teoría se desarrolló en el ser y no en el tener. Pirámide de las necesidades. Fisiología, respiración, alimento, descanso, sexo, homeostasis, entre otros. Seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, propiedad privada, es decir, bienes inmuebles. Afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual, tener una pareja. Reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Darse a conocer. Y la autorrealización, que es la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de perjuicios, la aceptación de ellos y resolución de problemas. Piaget nos habla en la teoría del aprendizaje que los niños son pequeños científicos, construyen su conocimiento. También utilizó una serie de etapas en las que el niño se desarrolla de manera cognitiva. Eso nos deja un enfoque constructivista. El individuo es motor de su aprendizaje, por eso su aprendizaje está dado a interpretarse a partir de sus vivencias. La reorganización. A medida que se interactúa con el medio, nuestro intelecto también se va reconstruyendo y por ende va aumentando. Bueno, las 4 etapas que mencionamos anteriormente son las siguientes. La etapa sensoriomotora. Esta es la primera etapa en la fase del desarrollo del aprendizaje y tiene lugar al momento del nacimiento y más o menos hasta la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, aproximadamente hacia los 2 años de edad. Lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Así pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas experiencias con intereses, con objetos, personas y animales cercanos. La segunda etapa es la etapa preoperacional. Esta es la segunda etapa del desarrollo. Según Piaget, aparece más o menos entre los 2 y los 7 años. Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto.
Etapa de las operaciones concretas. Esta es la tercera etapa, aproximadamente entre los 7 y los 12 años de edad. Se accede al estadio de las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no con abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se devuelven notablemente más complejos en esta etapa y el pensamiento deja de ser tan marcadamente egocentrista. Etapa de las operaciones formales. La cuarta etapa de esta fase y es la última, propuestas por Jean Piaget, y aparece desde los 12 años en edad en adelante, incluyendo la vida adulta. En este periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este momento es posible pensar sobre pensar hasta sus últimas consecuencias y analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse el razonamiento hipotético deductivo. Bueno, esas fueron las etapas de Jean Piaget. Eh, la siguiente teoría, la psicoanalítica de Sigmund Freud, los individuos tienen tres estructuras: el ello, principio de placer; el yo, entre lo consciente y lo preconsciente, satisface los deseos del ello; y el superyo, que es el componente moral oponente del yo y el ello. Sigmund Freud realizó 6 etapas que satisfacen los deseos sexuales. A esto le llamó desarrollo psicosexual. La primera etapa es la etapa oral, entre los 0 y los 18 meses. El niño, el bebé, siente placer al alimentarse de su madre, al realizar la succión. La segunda etapa, entre los 18 meses a 3 años, el placer se encuentra en su zona anal, ya que aquí controla los esfínteres o inicia a aprender a controlar los esfínteres. La 3, fálica, de 3 a 6 años, descubren sus genitales y es aquí donde también pueden crear el complejo de Edipo y el complejo de Electra. La 4, latencia, de 6 a 12 años, o 3 en algunos casos, disminuye el interés por el sexo y se concentran en otros intereses personales como aprender algún deporte, música, canto, bueno, cualquiera que sea de su gusto. La quinta es la genital y inicia de los 13 años aproximadamente en adelante. En esta ya se retoma el placer sexual. Otra etapa que encontramos es los rasgos de la personalidad de Engler, características que componen a cada individuo. Se clasifica en comunes, que son las propias de los seres, contra únicas, que son las características típicas o más marcadas del individuo; en superficiales, que son las que se pueden observar a simple vista; contra fuentes, que son el análisis factorial; las constitucionales, que son las heredadas; contra las ambientales, que son las del entorno; las dinámicas, que motivan a llegar a la meta; contra las habilidades, que son las capacidades que se tienen para llegar a la meta. También existen unas dimensiones que son introversión en contraposición con extroversión social, que son los sociales con otros, y la emocionabilidad en contraposición con estabilidad, adaptación y estabilidad al medio. Otra teoría de la personalidad es la cognitiva, donde uno de los principales exponentes fue Bandura. Esto nos habla acerca del lenguaje, la memoria, la percepción, razonamiento y resolución de problemas. Bandura en 1977 habló que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. El carácter va ligado a factores psicosociales, en parte. Eh, Él destacó la teoría del aprendizaje social, haciendo una observación al estímulo, y dice que los niños principalmente, aunque también está visto por estudios que en adultos, imitan el comportamiento de quienes los rodean. Y nos da una respuesta,
que es el proceso de pensamiento antes de la omitación, observando las consecuencias. Cabe resaltar que en muchos casos los niños no tienen ese análisis tan fácil de observar las consecuencias de sus hechos. Bueno, esas fueron todas las teorías de la personalidad, sus enfoques, sus principales autores y pues la información más relevante. En conclusión, podemos decir que generalmente el desarrollo de la personalidad son los cambios que atraviesa cada individuo a lo largo de su vida, desde el momento del nacimiento hasta su muerte. Estos se ven afectados por cambios cognitivos, físicos, morales, entornos sociales, entre otros. Fueron varios los autores que intervinieron en esta ciencia, dando distintas teorías. La personalidad no se limita solamente al desarrollo de un campo, por eso, como pudimos observar, 7 distintas teorías con distintos exponentes, pero que entre ellas existe una delgada línea que las une y le da al psicólogo material adecuado para tratar los distintos pacientes según sea el caso específico. Para finalizar, estas fueron las referencias bibliográficas usadas como material de apoyo para la realización del mapa conceptual. Muchísimas gracias.